Bien, queridos alumnos, muy buenos días. Hoy vamos a realizar el tema sobre el mundo después de la guerra. Ya ustedes han visto los antecedentes, el desarrollo y las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, pero ¿cómo quedó el mundo después de esta guerra? Para ello vamos a usar este visualizador, este organizador, en el cual ustedes pueden ver existen una serie de puntos que vamos a explicar. Por favor, deben tener siempre ustedes el cuaderno de apuntes para que puedan tomar notas sobre algunas ideas más que se da en relación a nuestro tema. Bueno, empezamos. El mundo después de la guerra. Ustedes saben que al finalizar nuestra guerra, los países aliados se organizaron para asegurar pues la paz, y ellos querían propiciar la recuperación económica de los países que estaban en crisis. Para ello vieron por conveniente crear la Organización de las Naciones Unidas. Ustedes saben que antes se llamaba la Sociedad de las Naciones, los cuales no llegaron a jugar un papel importante. Bueno, se pusieron muchísimos planes para la reconstrucción del mundo y sobre todo para mantener su posición de hegemonía de las dos grandes potencias, es decir, de los Estados Unidos y de la Unión Soviética. Hablemos de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas. Cuando hablamos de la Organización de las Naciones Unidas, decimos que es la mayor organización internacional actualmente existente. Se define como una asociación de gobierno global que facilita la cooperación en asuntos como el derecho internacional, la paz y seguridad internacional. También trata sobre el desarrollo económico y social. También la Organización de las Naciones Unidas va a ver sobre los asuntos humanitarios y sobre los derechos humanos, situación que de una u otra manera es de preocupación universal. Ustedes bien saben que después de la Primera Guerra Mundial, en 1919 se creó la famosa Sociedad de las Naciones, lo cual no tuvo un efecto positivo. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial vieron por conveniente crear lo que es la Organización de las Naciones Unidas, y en el cual vamos a ver que esto fue hecho por las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial. Así iniciaron la constitución de la Organización de las Naciones Unidas, que fue entre 1944, en el cual pues fueron representados o integrados por Estados Unidos, Gran Bretaña, China y la Unión Soviética. Estos se reunieron en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos, para llegar a un acuerdo y crear así esta nueva organización internacional para cuidar la paz. Ustedes ven en la parte interior, aquí tenemos el símbolo de las Naciones Unidas. Bien, también nosotros podemos visualizar que en octubre de 1944 los representantes de los Estados Unidos y de Gran Bretaña, China y Rusia en Dumbarton Oaks se reunieron y realizaron la famosa conferencia de Yalta, eso lo hicieron en 1945. Aquí tenemos conferencia de Yalta. También en 1945 también se reunieron más de 50 naciones ya en San Francisco, los Estados Unidos, con la finalidad ya de delinear la Carta de la Constitución de las Naciones Unidas. Les voy a pedir por favor que escuchen el desarrollo de la conferencia de Yalta, vuelvo a repetir, realizado en 1945. Bien, escuchemos. Tensión entre los aliados occidentales y los rusos. Más aún, para Churchill, el problema con Alemania prácticamente ha
terminado. Ya está pensando en cómo dividir las zonas de ocupación. Él y Roosevelt se encuentran en Crimea para una importante conferencia con Stalin. Preocupado por la cantidad creciente de pérdidas en el Pacífico, Roosevelt ha acudido a presionar a Stalin para que se una al esfuerzo de guerra contra Japón. Stalin ha hecho que Roosevelt se desplace hasta Crimea, lo que se cobra un gran precio sobre la salud debilitada del presidente. Está cansado y consumido. Apenas tiene fuerzas para extender el brazo. Roosevelt fuma un cigarrillo tras otro. Su estado de salud es muy frágil. Morirá pocas semanas después. Su principal prioridad es Japón, pero al mismo tiempo no tiene fuerzas para oponerse a Stalin, que libera, pero también ocupa los estados bálticos, Rumanía, Bulgaria, Hungría, Polonia, Silesia y Prusia. Y no hay manera de hacerle marchar. El único que intenta negociar es Churchill. Finalmente consigue que Stalin prometa celebrar elecciones libres en Polonia, promesa que no cumplirá, y renunciar a Grecia, lo que conducirá a una guerra civil. Los partisanos comunistas griegos se alzarán y Stalin dejará que los masacren. Uno de los objetivos de esta conferencia es la fundación de la Organización de las Naciones Unidas, que pronto se reunirá en San Francisco. La misión de la ONU será buscar una solución pacífica para todas las disputas y proteger los derechos humanos. Esta imagen anuncia el principio de la Guerra Fría. Bien, este mismo video lo voy a colocar en mi blog para que puedan visualizarlo con mayor claridad. Pero sí se entiende cuál fue el objetivo principal de la creación de las Naciones Unidas. Ya lo dijeron ustedes. Uno es la defensa de los derechos humanos a nivel internacional y dos es mantener la paz en el mundo. Bien, vamos a hablar ahora de cada uno de los objetivos de lo que es de la Organización de las Naciones Unidas. Bien, comenzamos entonces con uno de los primeros objetivos, es la defensa de los derechos humanos. La defensa de los derechos humanos de la persona. Por eso ellos establecen que no debe existir en este derecho diferencias por ningún tipo de estas razones, por razones de edad, sin importar sea menor, mayor, etcétera. Tampoco por la situación de sexo, sea hombre o mujer, o etnia, su raza o la religión que pueda profesar. Entonces el primer objetivo de la el objetivo de las Naciones Unidas es la defensa de los derechos humanos o la defensa de las personas. Vamos al número 2, es el mantenimiento de la paz en el mundo. Bien sabemos que cada miembro de las Naciones Unidas, todos aquellos que se inscribieron, dijeron que renuncian al empleo. Eso que quede claro bien, que quede claro, ¿eh? Cada país integrante renuncia al empleo de la fuerza, es decir, de las armas, y el
compromiso pues de dirimir o arreglar sus conflictos con otros países en forma pacífica, evitando así conflictos armados y la pérdida de vidas humanas. Esto se realizó entonces y tenemos ahí la figura sobre el símbolo de la paz y el mantenimiento de la paz en las Naciones Unidas. Bueno, otro objetivo que tenemos ahí es la libre determinación de los pueblos. En esta situación de la libre determinación de los pueblos, se afirma que ningún pueblo se verá cortada su soberanía. Nadie podría intervenir en su suelo o en su territorio. Es decir, cada uno de los países determinaban su limitación, su descolonización de los imperios que estaban sujetos. Eso es importantísimo. Cada pueblo era libre de determinar entonces su descolonización de los imperios a los cuales fueron sometidos. El cuarto objetivo que tenemos ahí es la cooperación entre los pueblos hermanos. Todos los pueblos que estaban integrando las Naciones Unidas se comprometieron a intercambiar y ayudarse mutuamente, tanto en la agricultura, en la alimentación, en la salud, en la educación, la ciencia, el trabajo y sobre todo la protección de la infancia. Ustedes saben que dentro de ello está pues la FAO, dentro de lo que es la alimentación, ahora que está trabajando fuertemente en el mundo la Organización Mundial de la Salud por la pandemia. También tenemos la UNESCO, que habla sobre la educación, la ciencia y la cultura, la organización internacional, la conocida como la OIT, que es responsable del sector laboral o de los trabajadores. Y finalmente tenemos la UNICEF también, que se encarga de velar especialmente por los niños de nuestro ámbito del mundo. Bien, hemos visto ya los objetivos sobre lo que es los objetivos de las Naciones Unidas. Bien, ahora vamos a hablar sobre la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. En la parte inferior encontramos ahí la estructura de las Naciones Unidas. En la parte izquierda tenemos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, también hablamos sobre el Consejo Económico y Social, el Consejo de la Tutela de los Derechos Administrativos y Financieros o Fiduciarios, el Tribunal, que es importantísimo esto, el Tribunal de Justicia, y finalmente la Secretaría General. Esto sería la estructura de la Organización de las Naciones Unidas. Pero vamos a ver nosotros específicamente cada una de estas estructuras. Uno, tenemos ahí la Asamblea General de las Naciones Unidas. Ahí encuentran ustedes su logotipo de la General Assembly United Nations. Bueno, esta está formada por todos los Estados miembros, todos los estados que la componen son parte de la Asamblea General. Ellos tienen igualdad de votos sin ningún tipo de discriminación. También cada uno de los países pueden emitir recomendaciones, pero no órdenes. Bueno, ahí en la Asamblea General vamos a hablar luego de un peruano que es importantísimo para nosotros, Javier Pérez de Cuellar. Luego tenemos pues el segundo grupo, que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Ahí vemos su logotipo correspondiente. ¿Cómo está integrado este Consejo de Seguridad? En forma permanente existen 15 miembros, 15 países, pero dentro de esos 15 hay 5 países que son permanentes, es decir, que están en constante reunión. En ella está Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia y China. Bueno, ellos disponen del derecho de veto sobre cualquier decisión. Los otros 10 miembros de los 15 se eligen por periodo de 2 años. Los países miembros de la ONU se comprometen a cumplir las decisiones del Consejo de Seguridad. Son órdenes que se deben acatar sí o sí en relación a lo que ellos puedan tomar decisiones.
Bueno, otro de la estructura de la organización es la Secretaría General. La Secretaría General está formada por un secretario general. Este es elegido por 5 años y los funcionarios también de esta organización. Aquí es importantísimo hablar de que estuvo acá uno de los grandes personajes, que fue Javier Pérez de Cuéllar. ¿Quién fue Javier Pérez de Cuéllar? Javier Pérez de Cuéllar fue un peruano. Este peruano nació en enero de 1920. Bueno, nos representó, imagínate, Javier Pérez de Cuéllar fue embajador en varios países, tanto en Suiza, en Polonia, en Venezuela y en la Unión Soviética. También fue nombrado como embajador en Brasil, pero no llegó a ocupar este cargo porque el Senado de ese entonces rechazó su nombramiento. Javier Pérez de Cuéllar solicita su paso al retiro de la vida diplomática en el año de 1981 a la edad de 61 años. Pero increíblemente, después de 2 meses que le rechazaron, después de 2 meses que el Senado no lo quiso nombrar embajador, fue elegido por las Naciones Unidas como secretario general. Este es el primer y único latinoamericano que ha ocupado tan importante cargo hasta nuestras fechas. Eso es un orgullo para nosotros, que Javier Pérez de Cuéllar ocupa el cargo más alto en el mundo a partir de 1982. Es un orgullo a nuestro país. Este llevó su experiencia y el nombre del Perú a los lugares más inhóspitos, lugares muy desconocidos de nuestro planeta. Por su trabajo tan encomiable, tan responsable y tan serio, Javier fue reelegido pues para un segundo mandato que duró hasta el año de 1992. Es decir, 10 años nuestro compatriota Javier estuvo al mando de las Naciones Unidas. Es un peruano que llevó la voz de la tolerancia, fue muy ecuánime, usó muchísimo la diplomacia para los conflictos tan sangrientos y lejanos que ocurrieron, por ejemplo, en Camboya, también con las tropas soviéticas en Afganistán. También tuvo que ver en el conflicto entre Irán e Irak. También participó en la mediación de la guerra del Golfo Pérsico. En ella fue amenazado por nuestro compatriota a muerte. Él también tuvo que ver con la liberación de los rehenes occidentales. Ustedes saben que el grupo Hezbollah en el Líbano era uno de los grupos que secuestraban a personas y luego pues muchos de ellos acaban con su muerte. También hablamos que estuvo presente aquí en América en la guerrilla que hubo en El Salvador. Es decir, Javier Pérez de Cuéllar fue un hombre que nos da decir, y debemos decirlo con orgullo, un compatriota que dignamente nos representó en las Naciones Unidas. Y en el año de 1985 fue ganador del premio del Príncipe de Asturias, y en 1991 Javier fue proclamado como Premio Nobel de la Paz. Fue nominado como Premio Nobel de la Paz. Lamentablemente, en marzo de 2020, Javier Pérez muere en nuestro país a la edad de 100 años de vida, y se fue. Hay que recalcar algo importante. Javier Pérez de Cuéllar postuló a la presidencia del Perú luego de haber sido el personaje de más alto rango, el más alto cargo en el mundo, pero lamentablemente el Perú no supo reconocer su situación. Pues esto quedará escrito en la historia y nosotros tenemos que ir viéndolo. Bien, ahora vamos a hablar sobre la reconstrucción económica. Cuando hablamos de la reconstrucción económica, hablamos primero de lo que es la depresión económica. Después de la situación que ocurrió en 1930 con la crisis en Nueva York,
también con la situación de la Segunda Guerra Mundial, el sistema financiero en el mundo cayó en una tremenda crisis. Por ello, pues, esta depresión llevó consigo a buscar alternativas para poder salir de este problema. Por ello, en 1944 se celebra en Estados Unidos, en la ciudad de Bretton Woods, una conferencia monetaria y financiera con más de 44 países. En ella pues se busca ya el inicio de arreglar el problema, y es importante reconocer aquí, y espero que ustedes lo entiendan, de que a partir del año de 1944 se pone, se coloca al dólar como una moneda internacional, y ahí ya se va hablando sobre la formación de lo que es un nuevo organismo que va a regular el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? El Fondo Monetario es una organización internacional que fue fundada en el año de 1945. ¿Qué función cumplía? Según sus estatutos, la norma que regía, uno era fomentar la cooperación monetaria internacional y afianzar la estabilidad financiera, facilitar, el comercio internacional y promover el empleo en los diferentes países bajo un crecimiento económico sostenible. Entonces queda claro que el Fondo Monetario Internacional se crea con la finalidad de fomentar la cooperación monetaria, buscar la estabilización financiera, buscar y ayudar al comercio internacional, promover el empleo y bajar el desempleo en los países. Y sobre todo es que el Fondo Monetario Internacional debe velar también por el crecimiento sostenible de los países. Bueno, entonces ahí hemos hablado de lo que es el Fondo Monetario Internacional. Pero también se creó otro organismo que en primer lugar se llamó Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Ese era su primer nombre, Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo. Pero luego se va a convertir en el llamado Banco Mundial. Ese es su logotipo que ustedes pueden ver ahí en pantalla. ¿Qué es el Banco Mundial? Es una organización internacional, también especializado pues en finanzas, cuya principal actividad es a la ayuda a países en desarrollo. Muchos países están nominados dentro de lo que se llaman subdesarrollados, o otros llamados países del tercer mundo. Estos países necesitan pues apoyo económico a través de préstamos, créditos, que se encuentran en situación de pobreza. Hay que reconocer, y ojalá que ustedes entiendan, de que en nuestro país, Perú, está muy endeudado en el Fondo Monetario Internacional, en el Banco Mundial, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Club de París, etc. Por ello se dice que tu hijo y el hijo de tu hijo va a seguir con las deudas permanentes, que va a ser impagable. Pero en esta reconstrucción económica también hay una situación importantísima que hay que recalcar. ¿Y cuál es esa situación importante? Es importante recalcar que los Estados Unidos, con la finalidad de no perder la hegemonía en los países, es decir, de no perder el control de sus países que estaban bajo su poder, entonces pone en marcha en 1948 un plan llamado el Plan Marshall. Este Plan Marshall fue hecho en 1948, pero ¿cuál fue la finalidad? Creó con la finalidad de facilitar al mundo, a los países, su reconstrucción y su recuperación. Sobre todo esto lo hizo en el continente europeo. Bueno, muchos países, gracias a este apoyo económico de los Estados Unidos, lograron superar sus problemas,
lograron prósperos negocios, etcétera. Creció definitivamente. Pero por el otro lado, ustedes ven acá figuras que más adelante lo vamos a ver con mayor claridad. Vemos acá la bandera de la Unión Soviética y acá vemos la bandera de los Estados Unidos. Acá los misiles norteamericanos, los misiles soviéticos, y acá arriba la bandera dentro. Y acá pues la eterna guerra entre la discrepancia entre los osos y las águilas, tanto representando los osos a la Unión Soviética y el otro a los Estados Unidos. Bien, entonces el Plan Marshall fue eso, y la Unión Soviética, en contradicción del Plan Marshall, crea el llamado Comecon. ¿Qué es el Comecon? El Comecon es un consejo de asistencia mutua económica. ¿Con qué finalidad? Lo mismo que Estados Unidos, ayudar, dar plata a los países para que puedan buscar su reconstrucción. Bien, Donald Trump, hablemos un poco de Donald Trump y de lo que es la OMS actualmente, de la Organización de las Naciones Unidas. Escuchemos lo que dice Donald Trump, que tiene ciertas discrepancias con la Organización Mundial de la Salud. Mientras China libraba su batalla contra el coronavirus, iba preparándose otra pelea, esta entre la Casa Blanca y la Organización Mundial de la Salud. Fue alimentada por las críticas a Pekín, a quien acusaban de haber subestimado inicialmente la gravedad de la crisis. Cuando China empezó a cooperar con la comunidad internacional, la OMS fue generosa en elogios. A finales de enero, el director general de la OMS dio gracias al presidente de China. Una detrás de otra han aplicado una serie de medidas de salud pública. Esto es muy importante y realmente estamos orgullosos de ello. Otro elemento importante es el comportamiento político y su liderazgo personal que hemos estado siguiendo, como también a su equipo, que ayudará a detener este virus. Trump acusaba a la OMS de centrarse en China. Paradójicamente, el presidente estadounidense empezó a referirse al coronavirus como el virus chino y a sus efectos como neumonía china. Todo acabó de encresparse cuando la OMS criticó la prohibición de Trump de viajar a China. Me criticaron mucho cuando dije que íbamos a bloquear los vuelos que llegaran desde China y especialmente desde ciertas partes de China. Pero en China en general nos criticaron mucho. La OMS se equivocó. Quiere decir, se equivocaron mucho, de muchas formas, se equivocaron. También minusvaloraron la amenaza de mala manera y muy insistentemente. Desde el fracaso de la prohibición de viajar para detener la epidemia en los Estados Unidos, Trump ha duplicado sus ataques contra China y la OMS, culminada con la decisión de retirar la aportación al organismo de la ONU. El representante de Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, lamentó la decisión estadounidense de suspender la financiación. No hay razón que lo justifique, escribió en este tuit, y recalcó que ahora, especialmente, la crisis solo puede superarse aunando fuerzas. Para las voces que desmienten a Trump, el daño a la población estadounidense estaría siendo menor de haber seguido las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Bien, hemos visto lo que está ocurriendo entre Donald Trump y la Organización Mundial de la Salud. Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud es la que debe haberse preocupado pues, por esta pandemia. Estados Unidos acusa a China de que ellos fueron los que provocaron esta enfermedad y que definitivamente Donald Trump pide al mundo que se tome medidas en contra de China por haber conllevado a la muerte de miles y miles de personas, ¿no? Y que siguen muriendo en nuestro país también. Nosotros estamos ubicados en un quinto lugar a nivel mundial. Creo que es preocupante la situación, sobre todo hay que entender por la imprudencia de las personas, por la falta de seriedad frente a esta enfermedad. Espero que cada uno de ustedes en su casa estén desarrollando una u otra situación. Tenemos acá uno de los grandes problemas que se vivieron en la Organización de las Naciones Unidas, no dentro, sino en los países
que ellos también tenían que velar. Uno es la guerra en Siria. Ustedes saben que la guerra de Siria fue la intención de derrocar a un presidente, primeramente de manera pacífica, pero esto tomó otro rumbo. Lo que empezó como una simple manifestación en el año 2015 en contra del régimen de Bashar al-Assad, que esta guerra lleva ya más de 7 años, pero de esta guerra civil pasó a una guerra transnacional en la cual indirectamente interviene la Unión Soviética y los Estados Unidos. Luego viene otro de los problemas que no solamente es en Rusia, sino también en el mundo, y que muchos de ellos piden sus propios derechos, es los derechos de LGTB en Rusia. ¿De qué trata este LGTB? Trata sobre los derechos que defienden los homosexuales. Los homosexuales a nivel del mundo reclaman sus derechos tal como cualquier otra persona de sexo femenino o sexo masculino. Bueno, ustedes saben el cambio climático que sigue creciendo, y gracias a esta cuarentena muchos animales han sido beneficiados, han regresado a sus hábitats normales, etcétera. Pero esto va a continuar. En otro tema tendremos que ver la invasión a Irak. No sé si ustedes recuerdan que en la siguiente clase y en el video que hemos puesto acá como motivación también existe ese conflicto en el cual la presencia de los norteamericanos no es aceptado por muchos iraquíes y piden que se retire totalmente sus tropas. Estados Unidos no quiere salir de ahí, quiere mantener su permanencia, y por lo tanto pues esto va a continuar. Bueno, finalmente otro de los conflictos que tenemos ahí es el combate, el rescate de Grecia, que posteriormente los otros conflictos internacionales lo vamos a ver. Bien, queridos alumnos, ha sido todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Por favor, no se olviden ver el video de la motivación sobre esa película que todos vieron, Los 300, y el otro video que está al costado, que es sobre Irak, en el cual pues muchos soldados norteamericanos han perdido la vida, y también muchos iraquíes, que hasta el momento todavía sigue el conflicto latente de Irán, que constantemente amenaza, y que hace pocos días envió una flota de barcos a Venezuela, enviando combustible con la finalidad de contrarrestar las medidas económicas que ha impuesto Estados Unidos. Bien, ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias. Respeten las indicaciones, por favor. Comuníquense permanentemente conmigo. Entraremos ya a una nueva etapa en las próximas clases con el diálogo directo con ustedes a través de la tecnología actual. Muchísimas gracias y hasta pronto.